La palabra hermano se utiliza en nuestros días para referirse a todas aquellas personas que profesan tener una creencia diferente a la católica. Sin embargo, cuando analizamos la palabra del Señor, especialmente en el Nuevo Testamento, la palabra hermano se usa con demasiada frecuencia. Para ser más específicos, unas 379 veces en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo la utiliza unas 133 veces en sus cartas. La palabra griega adelphos se traduce como hermano, hermana, en otras ocasiones se traduce como comunión, amor fraternal e incluso para referirse a los falsos maestros. Ahora, quien realmente introduce el significado espiritual de esta palabra es nuestro Señor Jesucristo. Observe lo que dice Mateo 12, 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, y querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Por favor, preste atención, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mis amigos, quiero que notemos con cuidado que en el contexto inmediato Jesús está discutiendo con los escribas y con los fariseos, en el versículo 38, porque estos demandaban señal de parte de él. Estos hombres simplemente no podían aceptar que por el poder de Dios Jesús haya sanado a un endemoniado. Así que optaron por creer que Jesús había hecho esta sanación o este milagro por el poder de Satanás. Haciendo esto, ellos ofendieron en gran manera al Señor y por tanto blasfemaron, es decir, negaron el poder de Dios. Su problema principal fue entonces la falta de fe en Dios, en su Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Es por esta razón que Jesús hace esta declaración. Cuando le avisan que su familia en la carne le está buscando para hablar con él, el maestro toma esta oportunidad para enseñar que la relación espiritual es mucho más importante que la relación carnal. Una verdadera relación con Jesús se obtiene solamente por medio de hacer la voluntad de Dios. Al final del verso 50, él dice, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. En otras palabras, esos o ellos son mi familia. Pues bien, volvamos a nuestro tema principal. Dicho lo anterior, somos hermanos de Jesús si estamos realmente convencidos de estar haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mis amigos, los únicos que deben ser llamados hermanos por los cristianos son aquellos que han obedecido el Evangelio y haciéndolo se han convertido en hijos de Dios. Como resultado, entonces, venimos a ser hermanos de Cristo. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Quiénes? ¿Quiénes se han convertido en hijos de Dios? ¿No es que todos somos hijos de Dios? Mis amados hermanos y amigos, aunque muchos no gustan esta respuesta, la verdad debe ser dicha. No todos son hijos de Dios, todos fuimos creados por Dios y Él ama a todas sus criaturas. Pero eso no nos convierte en hijos de Dios automáticamente. Veamos lo que Él mismo nos dice en su palabra. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4, 4 al 7. Mis amigos, de acuerdo a este texto, nos convertimos en hijo de Dios solo cuando somos salvos. En ese mismo momento que somos salvos, Dios nos adopta como sus hijos dentro de su familia, por medio de la relación que ahora tenemos con su Hijo Jesucristo. Veamos este otro texto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este versículo es muy similar al anterior, pero ahora Pablo nos dice que para ser hijos de Dios necesitamos ser guiados por su Espíritu, mismo que Él nos dio como garantía, garantía de que hemos sido adoptados en su familia. Ahora que ya somos sus hijos, somos herederos de Dios y de su Hijo. Pero note con cuidado, por favor, el requisito. Dice padecer con Cristo. Necesitamos sufrir como Él, para algún día ser glorificados como Él. Hermanos, amigos, veamos un texto más, ahora en Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amigos, desde antes de la fundación del mundo, Dios en su infinito conocimiento sabía que nosotros seríamos adoptados por Él para estar en su familia, simplemente por el puro afecto de su voluntad, es decir, no es algo que merecíamos por méritos propios. Así que, con esta evidencia bíblica que hemos presentado, necesitamos preguntar hoy, ¿es correcto llamar hermano o hermana a todos los que se congregan en una iglesia? Tratemos de responder esta pregunta de una manera objetiva. Si llamamos hermano a alguien que nos visita y nosotros sabemos que esa persona es inconversa, estamos realmente usando incorrectamente la palabra y esto generará confusión. Yo entiendo, mis hermanos, que sentimos gran emoción cuando las personas nuevas llegan a nuestra congregación y en nuestro afán de querer recibirlos bien y que ellos se sientan bienvenidos, algunos les pueden llamar hermanos. Después de todo, dicen algunos, Dios nos ama a todos y no hay nada de malo en llamarlos así. Algunos me han dicho, luego les vamos a explicar. El problema de llamarles hermanos antes de que conozcan el Evangelio generará confusión en ellos y ellos entenderán que lo son antes de obedecer el Evangelio. Y esto, mis amados hermanos, amigos, no es lo que enseña la Biblia. Y debemos recordar que nosotros estamos para enseñarles a ellos la verdad y no crear en ellos confusión. Según Jesús, esta palabra tiene un gran significado espiritual que indica una relación alta, una relación íntima y una relación sublime con la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros no podemos ni debemos robarle la riqueza de su significado. Mis amigos, hermanos, cuando usemos la palabra hermanos para referirnos a aquellos
que ya son hijos de Dios porque han obedecido el Evangelio y por tanto andan o son guiados por el Espíritu Santo y no conforme a los deseos de la carne, esta palabra no debería ser usada para personas que solo nos visitan en la congregación o son simpatizantes de alguna religión. Mucho menos deberíamos usar esta palabra para aquellos que constantemente se entregan a sus placeres carnales. ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces, según las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, solamente son hermanos a aquellos que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Hermanos, en nuestra próxima reunión, cuando nos saludemos unos a otros y nos llamemos hermanos, recordemos el gran valor de esta palabra que tiene para nuestras vidas. Somos hijos de Dios y miembros de su familia espiritual. Amémonos de corazón y que esta palabra hermano no se mencione más como una vana repetición.